Estados Unidos rompió el derecho internacional con lo que hizo en Venezuela. Bueno, ¿es tan así? Vamos a analizarlo, pero antes necesito contarte algo. Es sobre una obra clásica para ver lo sucedido desde otra perspectiva. Se llama Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral hispana escrita por el gran Lope de Vega en 1614, publicada algunos años después, basada en un hecho histórico real ocurrido en 1476 en un pequeño pueblo de Córdoba, España. El resumen es así más o menos. Fuente Ovejuna, en un pueblo, vivía bajo el dominio del comendador Fernán Gómez de Guzmán, autoridad designada por los reyes católicos, que hacía el famoso comendador de Calatrava lo peor. Era una porquería, abusos de poder, confiscaciones ilegales, secuestros, violaciones, atropellos, un garca mal. Lope de Vega lo deja claro con frases como: a cualquier moza que mira ya la quiere solicitar, o callad que más os conviene obedecer que replicar, entre otras muchas frases y descripciones que realiza. Fuente Ovejuna entonces era un pueblo asfixiado, sin justicia, sin salida institucional. Hasta que un día el pueblo, hinchadísimo de las pelotas, mata al comendador. Y cuando los reyes abren una investigación y preguntan ¿quién mató al comendador?, el pueblo responde entero y al unísono: Fuente Ovejuna, señor. ¿Y por qué responden así? Porque fueron todos, espiritualmente al menos, fueron todos. Y ahora volvamos a la vida real. 2026, Venezuela. Mucha gente dice Estados Unidos rompió el derecho internacional. Sí, estoy de acuerdo, lo rompió. Normativamente sí, lo detonó. No hay mucha discusión técnica ahí. Ahora, vayamos a analizar el derecho internacional clásico, el de las relaciones entre estados, que se sostiene en dos pilares. Soberanía estatal por un lado, que significa que cada estado es autónomo, no puede ser intervenido sin autorización internacional. Esto está en la Carta de las Naciones Unidas de la ONU. Y el segundo pilar es la prohibición del uso de la fuerza. Solo es legítima la Fuerza Armada en defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde ese marco, la intervención de Estados Unidos, digamos, es contraria al derecho internacional tal como está escrito. Hasta acá, clarísimo todo. Pero ahora bajemos a la tierra, al mundo real. Por un lado, lo que piensa el venezolano de a pie. A los venezolanos que yo conozco, los que veo en la puerta del colegio de mis hijos, los que me llevan en Uber, los que me entregan un pedido, los que leo en las redes, los que trabajan en una empresa, los que estudian en la facultad que yo estudié o los que frecuentan los lugares que frecuento, ¿sabes cuánto les importa si la intervención encuadra en el artículo tal o cual de la ONU? Nada les importa, literal un carajo. Porque cuando vivís en un país donde no hay justicia, no hay elecciones, hay una crisis económica descomunal, hay muchísima inseguridad, el Estado dejó de protegerte, la legalidad formal deja de funcionar como protección y se vuelve una ficción. Y volvamos justamente hablando de ficción un momento más a Fuente Ovejuna. ¿Qué teníamos en la obra? Sí, también un poder ilegítimo, un pueblo oprimido, instituciones que no daban soluciones. Cuando todas las vías legales están bloqueadas, surge una tensión entre legalidad formal y legitimidad social. El pueblo de Fuente Ovejuna actuó fuera del derecho, sí, recontra, horrible, matar a una persona, una porquería. Pero Lope de Vega deja una frase que da un poco una respuesta a esto, según su perspectiva, que dice: tan justa es la indignación que fuerza es que Dios la ampare. Traducción: la justicia era tan grande que hasta era tan grande que hasta Dios respaldaría al que se defiende. Ahora volvamos al derecho internacional actual nuevamente, que tiene un problema serio. Los organismos internacionales están desprestigiados, vaciados de poder real y atados por las potencias. Eso lo demuestra lo que pasó en Venezuela, en Siria, en Ucrania, en Yemen, lo que pasa en Nigeria. En las crisis más graves los organismos se pronuncian tarde o de forma tibia, o no se pronuncian, o si se terminan pronunciando o no, la verdad es que no tiene sentido porque no pueden hacer nada. Con todo respeto quedan, perdón la expresión, al reverendo pedo.
a merced del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, apelar al derecho internacional como paraguas moral para juzgar lo ocurrido quizás podría ser no ver cómo funciona el mundo hoy, o más aún quizás no entender cómo funcionó siempre desde que el mundo es mundo. Seguramente más atunado que en siglos anteriores, y seguramente menos de lo que nos gustaría también, y seguramente. ¿Es un problema? Quizás sí, quizás no, no lo sé. La verdad que es para sentarse a pensar cómo debieran ser las cosas. Pero mientras nos ponemos a pensar o a sentarnos a pensar cómo debieran ser las cosas siguen siendo, independientemente de cómo las percibamos. En concreto, ¿el derecho internacional existe e importa? Sí, obvio, pero no estaría, al menos en la relación entre estados y potencias, cumpliendo su espíritu fundacional. ¿Qué es lo que sí importa hoy? Lo que dicen los venezolanos que conocemos todos. En los últimos meses me cansé de hablar con decenas de venezolanos, profesionales con títulos importantísimos, trabajando de lo que pueden fuera de su país, gente que tuvo que rematar todo para escapar de su nación. Todos los venezolanos que conozco y respeto, estos días expresaron una alegría enorme. Eso también existe y no se puede ignorar. Y aclaro algo importante, como argentino ahora sí. Obviamente, pero obviamente jamás avalaría ni me gustaría una intervención así en la Argentina. Ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior del anterior, ni con el anterior del anterior del anterior del anterior. ¿Nuestra realidad es caótica? Sí, siempre. Pero creo no es la de Venezuela. Y no siento tener autoridad moral para decir que era mejor o peor que ocurriera allí. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando de verdad? Cuando un Estado rompe el contrato social, cuando deja de cumplir las funciones básicas, cuando ya no garantiza derechos ni libertades, cuando pasa eso, el pueblo deja de sentirse obligado por esa legalidad y la pregunta deja de ser jurídica y pasa a ser existencial. Algo así pasó en Fuenteovejuna y algo así es lo que muchos venezolanos sintieron en estos años. Y eso explica más que cualquier tratado por qué ocurrió lo que ocurrió. Y para cerrar, cuestionar lo sucedido en Venezuela apelando a una estructura internacional que no funciona podría implicar desconocer la realidad. No sé si lo que viene será mejor, ojalá el remedio no sea peor que la enfermedad. En relaciones entre estados, el derecho internacional es en gran parte una ficción y a la hora de la verdad sigue mandando el poder real, a veces para bien, a veces para mal. A esta altura al pueblo venezolano no le importaba tanto quién lo hiciera, sino que alguien lo hiciera. Porque cuando la legalidad se agota, aparece la necesidad. Y si todo esto que dije, todo este contenido, este tipo de contenido te interesa, donde mezclo derecho, historia, política y lo que se me canta, suscríbete a mi newsletter gratuito conociendo las reglas del juego. El link está en mi biografía de Instagram y si estás mirándome desde otra red social como YouTube o TikTok, me lo podés pedir por mensaje. Chau.